Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que este proceso sea muy bueno para todos en lo que respecta al crecimiento espiritual. Hablaremos hoy del cuarto mandamiento, me refiero a guardar el día de reposo, y con la razón de que es un mandamiento con mucha amplitud en su interpretación, hemos decidido repartir el estudio de este mandamiento en 2 jornadas. Es decir, que hoy y en el próximo devocional estaremos hablando de este cuarto mandamiento. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a hablar hoy de la primera parte de este estudio y en el próximo devocional ampliaremos la segunda parte. En el primer mandamiento tenemos el objeto de la oración como acto central. En el segundo, los medios de la oración, de la adoración. En el tercero, la manera de la adoración. Y en este cuarto hablaremos del tiempo de la adoración. Comencemos por hablar de la importancia del tiempo. En este cuarto mandamiento tenemos un día señalado en que los hombres deben dejar a un lado sus actividades y responsabilidades normales para buscar a Dios. Dios nos ha concedido 6 días para trabajar, para hacer todo lo que tenemos que hacer, pero también nos ofrece o nos exige un día señalado para que le dediquemos tiempo en adoración. En otras palabras, el Señor reclama un día como suyo, aunque en realidad es que todos los días son de Dios. Dios sabe que todos los hombres tienen la tendencia de enredarse en muchas ocupaciones. Tenemos la tendencia de dejarnos controlar y dominar por las presiones de este mundo. Nuestras obligaciones, responsabilidades a veces son tan grandes que no nos dan ni un momento para buscar a Dios. Por eso hablaremos un poco sobre la importancia de un día apartado para adorar al Señor. Si no fuera por el cuarto mandamiento, ni siquiera tendríamos un día de descanso, un día domingo o el día que elijamos para buscar al Señor. La existencia de un día especial seguramente busca ofrecerle a la familia cristiana la oportunidad de cumplir este mandamiento. En muchos países, en muchos lugares, no existe un día específico para adorar a Dios. Debemos estar agradecidos con Dios porque en el caso nuestro tenemos un día a la semana de descanso y nos permite ello buscar al Señor. Sin embargo, hay muchas personas en este mundo, la gran mayoría, que no aprovechan este día para adorar y descansar, sino que lo utilizan para otro sinnúmero de cosas. La mayoría de personas lo usan para divertirse, para ir al campo, para practicar deporte, para hacer fiestas, para satisfacer sus deseos. No es exactamente todo esto pecaminoso, pero olvidan la esencia de ese día de descanso, que es adorar a Dios. Lo usan para sus diversiones, incluso para sus pecados, cuando ha sido un día provisto para que adoremos a Dios. Muchos llegan a decir que no tienen tiempo para ir a un culto, a una reunión, a una búsqueda de Dios, debido a que tienen muchas cosas que hacer. Les parece realmente ridículo dedicar tiempo a Dios cuando realmente Dios nos provee todos los días para que le adoremos. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La frase día de reposo quiere decir precisamente esto, un día de descanso. Se refiere a cesar nuestras actividades normales y ahora la Biblia nos invita a santificar ese tiempo, es decir, ocupar ese tiempo buscando a Dios, adorando a Dios. Los versículos de este texto explican que los judíos santificaron el séptimo día. Dejaron de trabajar y se dedicaban a Dios. El versículo 11 habla de la antigüedad de este mandamiento. Dios hizo su obra en 6 días, hablando de la creación, y descansó el séptimo día, dándonos el ejemplo de lo que esto tiene que ser para nosotros. ¿Cuál es el significado ceremonial del séptimo día? El séptimo día, en este caso sábado, tenía un significado ceremonial y moral.
consideremos ahora el significado ceremonial del día de reposo, hablando del sábado o séptimo día. Ese elemento ceremonial de este mandamiento es muy importante porque nos enseña el valor de la obra de Cristo y el camino de la salvación. En segundo lugar, un entendimiento claro de este día, de este mandato, habla de la abolición, de cómo se abolía, cómo terminó para el nuevo creyente bajo el Nuevo Testamento lo del sábado y se pasó para el día domingo. En tercer lugar, nos da la posibilidad de entender mejor los mandamientos con respecto a cómo se cumplen estas verdades en contradicción a lo que algunos grupos religiosos dicen sobre el día sábado. Es que es una controversia muy grande. ¿Cómo podemos explicar que nosotros no guardamos el sábado? No lo hacemos, como está así explícito en la palabra. En primer lugar, los 10 mandamientos, y estamos hablando de los primeros 4 específicamente, no fueron hechos para salvación. El Nuevo Testamento enseña claramente que nadie puede salvarse por guardar los mandamientos. Para ello hay textos bíblicos, por ejemplo, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Miren este otro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Gálatas 2:16. En segundo lugar, el Antiguo Testamento enseña que el día sábado era una señal entre Jehová e Israel. La Biblia dice: habló Jehová a Moisés diciendo: hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Así guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Cualquiera que haga obra en él, de cierto morirá. Y ahí sigue explicando Dios cómo le habló claramente a Israel sobre el sábado. Tenían que guardarlo los hijos de Israel, tenían que celebrarlo perpetuamente. Señal será entre Dios e Israel. Ese fue el mandato bíblico, pero queda claro que esa fue la disposición entre Dios e Israel. Éxodo capítulo 32, versículos 12 al 17. Miren este. Diles también a mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo Jehová los santifico. Ezequiel 20:12. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, hablando de Dios e Israel, para que sepan que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Entonces el sábado fue una señal hecha para Dios y su antiguo pueblo Israel. Eso tenemos que dejarlo muy claro. Bajo el antiguo pacto, las restricciones y los reglamentos que gobernaban se observaban en el séptimo día. Todo eso era de mucha importancia. ¿Hacia dónde apuntaba el elemento ceremonial del día sábado? Acabamos de leer en Colosenses 2, 16, 17 y otros textos que el sábado en su aspecto ceremonial apuntaba hacia la obra de Cristo. Encontramos la explicación exacta en Hebreos 3:16 hasta el 4:11. Les leo. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas con cuáles estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El significado del reposo para los creyentes entonces queda claro, es el significado inicial de todo lo ceremonial del sábado y cómo eso se fue ampliando en la verdad entre los judíos para que dejaran sus actividades. Pero para el Nuevo Testamento, para los creyentes, tiene que ver con la oportunidad de descansar en la seguridad de nuestra fe en Jesucristo. Es sombra de lo que hoy en día es la vida eterna. Para los creyentes, el reposo tiene que ver con la certeza de la salvación. Y hay algunos textos que hemos estado leyendo sobre eso. Todos aquellos que creen en que en Dios hay reposo están entendiendo el valor, el significado
de haber guardado el día sábado en el sentido espiritual de obtener de Dios el privilegio de la vida eterna. Sé que es un tema complejo, sé que hay muchas personas que están pensando sobre si debo o no debo guardar el sábado, si debo o no guardar el domingo, si debo escoger un día o no debo escoger un día. Quiero explicarles para terminar el día de hoy que necesitamos entender la esencia del día sábado, el día de reposo del que habla Dios en la palabra. Por supuesto, hay muchos más textos que nos van a servir para ampliarlo y para ello vamos a retomar en nuestro próximo devocional para hablar sobre este mandamiento. Oremos. Padre poderoso, te pido por favor, enséñanos no a ver esto como una legalidad, como un requisito exigente cargado de una firmeza que en vez de ayudarnos a enriquecer y a crecer, como que nos pesa, nos lastima. Queremos deleitarnos en tus mandatos. Por eso, entender sobre el día de reposo nos va a ayudar a sacar el día para ti, el que corresponde, el justo, el que te agrada, no limitados por una exigencia textual o escrita, sino por la verdad tuya en nuestro corazón. Tu palabra dice que pondrás tus mandamientos en nuestro corazón. Y eso es lo que queremos hacer. Valorar el día de descanso, el día de reposo como una oportunidad para buscarte. A ti exaltamos y adoramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, para continuar con este mandamiento, nos vemos muy pronto. Esperamos que enriquezca mucho más ese concepto doctrinal sobre el día de descanso. Dios les bendiga. Por favor, cuídense mucho. No olviden que somos una gran familia cristiana.